Era una fría mañana de octubre. Marilyn Ashton estaba sentada en su despacho de la planta 32, removiendo distraídamente su té verde, enfriado hacía tiempo, con una cucharilla de plata. Al otro lado de la ventana panorámica se extendía Manhattan, cubierta por un denso manto de niebla, del que sobresalían como agujas las agujas de los rascacielos. Ella hojeaba mecánicamente las noticias de su teléfono para distraerse de la tediosa tarea de fusionar dos empresas farmacéuticas. Su dedo se deslizó por la pantalla hasta que de repente se congeló. El corazón me dio un vuelco. En una fotografía publicada por un lujoso restaurante de Nueva York, un rostro familiar aparecía entre los demás comensales. Verity Holloway, directora creativa de la agencia de su marido, estaba sentada en una mesa rodeada de amigos. Llevaba un vestido de cóctel negro y alrededor del cuello. Marilyn amplió la imagen. No había duda. Era el collar de su abuela. Un antiguo collar de oro blanco con 3 grandes zafiros y un puñado de pequeños diamantes. Marilyn recordaba cada curva, cada faceta de las piedras. Llevaba 2 semanas buscándolo en su joyero sin éxito, pero Dexter le aseguró que lo había dejado en algún sitio y se había olvidado de él. Imágenes del pasado pasaron ante sus ojos. Una tarde de verano, el olor a hierba recién cortada y la tarta de arándanos de su abuela. Tiene 14 años y está sentada en el porche de una vieja casa de Connecticut. Su abuela, Eleanor McKinley, saca un collar de una destartalada caja de terciopelo. Esto ha pasado de madre a hija en nuestra familia durante 4 generaciones, dice, y sus manos arrugadas tiemblan. Tu tatarabuela lo trajo de Europa cuando huyó de la guerra. Vendió todo lo que tenía, pero se lo quedó. No es solo bonito, cariño. Es nuestra historia familiar, nuestra fuerza. Algún día será tuyo. Marilyn recibió el collar el día de su boda con Dexter. Su abuela ya estaba gravemente enferma, pero insistió en colocarlo personalmente alrededor del cuello de su nieta. 3 meses después, ya no estaba. El teléfono se le escapó de los dedos temblorosos y cayó con un ruido sordo sobre la mesa de cristal. Marilyn exhaló lentamente, tratando de calmar su acelerado corazón. La pregunta que le rondaba por la cabeza era, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevaba su marido acostándose con una mujer 11 años más joven que ella? Y lo más importante, ¿cómo se atrevía a regalarle aquel collar? Abrió el perfil de Verity en las redes sociales. La foto había sido tomada hacía 3 días en la inauguración de un nuevo restaurante. Marilyn empezó a mirar otras fotos, y con cada una nueva sus náuseas empeoraban. Aquí está Verity en un yate, en bañador y con una copa de champán. Al fondo se ve una mano bronceada con un reloj, como el de Dexter. Aquí está en París, haciéndose selfies con la Torre Eiffel de fondo. Dexter voló allí en abril para asistir a un foro publicitario. La llamada del intercomunicador la hizo estremecerse. Señora Ashton, hay una reunión con representantes de Blue Pharma dentro de 15 minutos, le recordó la recepcionista. Gracias, Janet. Lo recordaré. Marilyn se levantó y se acercó a la ventana. La niebla empezaba a despejarse, dejando al descubierto la geometría de las calles de la ciudad. Se vio reflejada en el cristal. Traje Chanel impecable, pendientes de perlas, peinado perfecto. Por fuera, la personificación del éxito, una mujer que ha construido una brillante carrera partiendo de cero, socia de uno de los mejores bufetes de Nueva York, y su marido, que heredó de su padre una agencia de publicidad y nunca supo lo que era la verdadera lucha, se atrevió a hacerle esto. Su primer impulso fue llamarle y montar una escena, o ir a su oficina y enfrentarse a él delante de testigos. Pero años de trabajo con clientes corporativos le habían enseñado a no dejarse llevar por sus emociones. Volvió a su mesa y abrió el portátil. La agencia de Dexter, Ashton Creative, atravesaba tiempos difíciles. Hacía más de 1 año que no había ningún cliente nuevo importante. Algunos de los antiguos estaban pensando en cambiar de contratista.
Sin embargo, su marido seguía llevando un estilo de vida fastuoso, un Porsche nuevo, una suscripción a un club de campo, viajes de negocios regulares. Marilyn sacó un cuaderno forrado de piel del cajón de su escritorio y escribió la primera línea: Auditoría financiera de Ashton Creative. Una fría sonrisa curvó sus labios. ¿Creías que no lo reconocería, cariño?, susurró. Pues prepárate para una sorpresa. Cerró el cuaderno de golpe y miró el reloj. Hora de la reunión. Esta noche cenaría con su marido en su restaurante favorito, sonreiría dulcemente y le preguntaría por sus negocios. Y luego pasaría a la acción. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de conferencias, los tacones de sus zapatos marcaban un ritmo constante en el suelo de mármol, como un metrónomo en cuenta atrás hacia el principio del fin. Sobre la mesa del comedor se amontonaban carpetas de documentos, haciendo que pareciera una estación de trabajo. Marilyn estaba sentada apilando papeles, tomando notas metódicamente en su cuaderno. Dexter estaba en una reunión de urgencia. Ni siquiera se molestó en comprobar si era cierto. Ahora cada ausencia cobraba un nuevo significado. Mientras examinaba los estados financieros de Ashton Creativity de los 3 últimos años, veía el panorama cada vez más claro. La agencia estaba al borde del abismo. Los sonados triunfos en festivales de publicidad no podían ocultar lo evidente. Los clientes se marchaban uno a uno. «No me extraña», murmuró Marilyn al ver la presentación de la última campaña publicitaria. El trabajo se había convertido en una fórmula, carente de la chispa que había hecho famosa a la agencia. Tal vez porque su marido pasaba más tiempo entreteniendo a su joven amante que haciendo negocios. El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Dexter: «Llego tarde, no me esperes con la cena». Se los imaginó, a él y a Verity, en algún acogedor restaurante de Brooklyn donde nadie los conociera, o en el piso de ella. Me preguntaba si él también le estaba diciendo: «trabajando hasta tarde». Marilyn se frotó las sienes. En la última semana había dormido unas 4 horas por noche como mucho. Trabajaba en el bufete durante el día y recopilaba información sobre la agencia de su marido por la noche. Había contactado con antiguos clientes con el pretexto de hacer un estudio de mercado. El panorama se ponía interesante. De un cajón del escritorio sacó una vieja fotografía, la boda de ella y Dexter. Ella está radiante con un vestido blanco, el collar de su abuela brillando en su cuello. Él la mira con adoración. Parecía que estaba en otra vida. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. De pie en el umbral estaba Randall Prescott, un viejo amigo de la familia y, lo que es más importante, un importante auditor financiero. «Tienes un aspecto horrible, Mayor», dijo en lugar de saludarla, entrando en el piso. «Gracias por el cumplido, Rand. ¿Quieres un whisky?». Asintió y se acomodó en el sillón de cuero. Marilyn le sirvió 2 dedos de whisky de Malta y le alcanzó el vaso. «He estado repasando el papeleo que me enviaste», empezó él, tomando un sorbo. «La cosa es seria. Tu marido está utilizando un esquema clásico para retirar fondos a través de organizaciones de contratación ficticias. Además, hay indicios de evasión fiscal». Marilyn sintió que las náuseas le subían a la garganta. Había sospechado algo así, pero oír la confirmación era doloroso. «¿Es muy grave?». «Con el material adecuado, suficiente para un par de años de prisión. Pero eso no es lo que quieres, ¿verdad?». Ella negó con la cabeza. «No, quiero que lo pierda todo, la agencia, su reputación, su posición en la comunidad. Quiero que se sienta tan traicionado como yo». Randall la miró detenidamente por encima de sus gafas. «Sabes, la venganza es un plato que puede envenenar más al cocinero que a la víctima». «No me hagas empezar, Rand. No estoy de humor para charlas filosóficas». Se encogió de hombros y sacó una carpeta de su maletín. «Lo que tú digas. Aquí tienes una lista de todas las empresas fantasma por las que pasa el dinero,
También hay información sobre cómo la agencia falsea los resultados de las campañas publicitarias para informar a los clientes. Marilyn empezó a hojear los documentos. Con cada página, su determinación se hacía más firme. Dexter no solo la había engañado, había construido su éxito a base de mentiras. ¿Qué vas a hacer?, Randall preguntó. Para empezar, tenemos que encontrar empleados descontentos. Empresas como esta siempre los tienen. Alguien a quien no han ascendido, a quien no le han pagado las primas. ¿Y después? Entonces tendremos una pequeña filtración. Anónima, por supuesto. Unos cuantos de los documentos adecuados en las manos adecuadas y el proceso será irreversible. Randall terminó su whisky y se puso en pie. Solo recuerda que, una vez que empiece la caída, será imposible de controlar. Todo el mundo se verá afectado, empleados, clientes, socios. Lo sé, respondió ella en voz baja, pero tiene que pagar por todo. Cuando la puerta se cerró tras Randall, Marilyn volvió al escritorio. Entre los papeles había una impresión de una red social, una foto de Verity con ese mismo collar. Cogió unas tijeras y recortó con cuidado la imagen de la joya. Luego sacó la gran pizarra de corcho que había comprado especialmente para la ocasión. Colocó la imagen del collar en el centro. Alrededor empezó a pegar los documentos atándolos con hilos rojos. Sonó el teléfono. Dexter. Cariño, lo siento, hoy no puedo hacer nada. Las negociaciones han durado demasiado. No pasa nada, cariño, respondió con calma. El trabajo es el trabajo, lo comprendo. Te quiero. Yo también te quiero. Colgó el teléfono y volvió a sus intrigas. A medianoche, una compleja red de conexiones había surgido en el tablero, con la fotografía del collar colgando en el centro como una mosca atrapada. Marilyn dio un paso atrás, admirando el trabajo que había hecho. Ahora tenía que encontrar el eslabón débil del equipo de la agencia. Abrió la lista de empleados. Un nombre le llamó la atención: Lauren Baxter, la antigua directora financiera despedida hacía 3 meses. En la columna «Motivo del despido» ponía «dimisión». Marilyn sonrió. Llevaba suficiente tiempo trabajando con conflictos corporativos como para saber que nadie dimitía de un cargo así, a voluntad, en mitad de un ejercicio fiscal. Marcó el número de su investigador privado y miró el reloj. El comienzo de la primera de la noche era un buen momento para estar trabajando. «Hola, Jim. Necesito información sobre Lauren Baxter. Todo lo que puedas encontrar. Vida personal, finanzas, contactos. Y sí, es urgente». Colgando el teléfono, Marilyn se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad nocturna centelleaban como joyas. En algún lugar, en aquel océano de luz, su marido disfrutaba de la compañía de su amante, inconsciente de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. El Bluebird Café estaba escondido en una de las tranquilas callejuelas del Lower East Side. Marilyn eligió una mesa en la esquina más alejada, desde donde tenía una buena vista de la entrada. Lauren Baxter resultó ser una mujer menuda de unos 50 años, con el pelo canoso y corto y la mirada tenaz de un financiero. «No veo por qué no podemos vernos en un sitio normal», dijo en lugar de saludar, tumbándose en el sofá de cuero raído. «Porque prefiero la intimidad. ¿Café?». Lauren asintió. Mientras la camarera tomaba el pedido, se estudiaron en silencio. «Así que eres la mujer de Dexter», dijo finalmente Lauren. «Qué curioso. Nunca mencionó que su cónyuge fuera socia de Goldstein & Associates. ¿Hablaba mucho de su mujer?». Lauren sonrió. «Prácticamente nada. Pero hablaba mucho de Verity. Lo talentosa que era, lo creativa. Dinos por qué dejaste la agencia». Marilyn fue al grano. «Oficialmente, por voluntad propia». «Y extraoficialmente». Lauren se quedó callada, removiendo su café. «Me negué a firmar informes falsos. La agencia estaba inflando la eficacia de las campañas publicitarias para retener a los clientes. Cuando intenté oponerme, me insinuaron que era demasiado vieja para el negocio creativo moderno.
¿Todavía tiene copias de esos informes? Posiblemente. Lauren miró detenidamente a su interlocutora. Pero, ¿para qué los necesita? Marilyn sacó un sobre de su bolso. Aquí hay $50,000 y solo es un anticipo. Quiero que me ayudes a destruir la agencia Ashton Creative. ¿Por qué? En lugar de responder, Marilyn le mostró una foto de Verity sosteniendo un collar. Es una reliquia familiar, el último regalo que me hizo mi abuela, y mi marido se lo regaló a su amante. Lauren negó con la cabeza. Normalmente se pide el divorcio en casos así. No quiero el divorcio. Quiero que pierda todo lo que le importa. Estatus, reputación, dinero. Quiero que se sienta humillado y traicionado. ¿Y estás dispuesta a destruir una empresa que emplea a más de 100 personas por venganza? Esta empresa ya se está yendo por el desagüe. Dexter está demasiado ocupado con su vida personal para darse cuenta de lo obvio. Yo solo... acelerar las cosas. Lauren golpeó sus dedos en la mesa pensativamente. Digamos que tengo el papeleo. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es que los consiga Marcus Henderson, del Wall Street Journal. Lleva mucho tiempo investigando a las grandes agencias de publicidad. Y cuando estalle el escándalo, tu trabajo consistirá en hacer comentarios anónimos y orientar a los periodistas en la dirección correcta. ¿Y si Dexter descubre que lo hiciste? No lo hará. Tiene demasiado buen concepto de sí mismo como para sospechar de una esposa tranquila y devota. Hablaron durante otra hora, repasando los detalles. Cuando Lauren se marchó, llevando el sobre con el dinero, Marilyn se permitió sonreír. El primer paso estaba dado. Aquella noche, estaba sentada en el salón de ella y Dexter cuando él llegó a casa. Olía a perfume caro, pero no al que ella le había regalado. «¿Qué tal el día?», preguntó sin apartar los ojos del portátil. «Bien, un poco cansado», se roció con whisky. «¿Y tú?». «Oh, muy productivo. Conocí a gente interesante». Dexter asintió distraído, sin prestar atención a sus palabras. Su teléfono vibró en silencio. Otro mensaje de Verity, supuso Marilyn. Me pregunto si seguirá llevando el collar de su abuela. A la mañana siguiente, Marcus Henderson recibió una carta anónima con documentos que demostraban la falsificación sistemática de las cuentas de Ashton Creativity. Una semana después, el primer artículo de una serie de investigaciones sobre la corrupción publicitaria apareció en la página web del Wall Street Journal. Marilyn lo leyó durante el desayuno mientras Dexter se paseaba nervioso por la cocina hablando por teléfono con los abogados de la agencia. Untó la tostada con mermelada y bebió un sorbo de café. Quizá hoy le había salido especialmente delicioso. «Menudo día de locos», murmuró Dexter, dejándose caer en una silla. «Ese artículo, ¿de dónde han sacado esas cifras? ¿Quizá uno de los antiguos empleados decidió vengarse?», sugirió ella. «Quiero decir, hace poco despidieron al director financiero. ¿Lauren? No, no lo habría hecho. Nos separamos amistosamente». «Por supuesto, querida», sonrió Marilyn con afecto. «Estoy segura de que todo se arreglará». Le dio un beso en la mejilla y se fue a prepararse para el trabajo. En su bolso había un sobre con otro lote de papeles para Marcus Henderson. Esto no era más que el principio. Por la noche, Marilyn se despertaba a menudo con un sudor frío. Se quedaba mirando el techo y repasaba mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. Dexter respiraba suavemente a su lado. A veces decía algo en sueños. Ella esforzaba el oído con la esperanza de oír el nombre de Verity. Pero lo único que hacía su marido era murmurar algo ininteligible sobre el trabajo. Era extraño compartir la cama con un hombre al que estabas a punto de destruir. Todas las mañanas le hacía café, todas las noches le preguntaba cómo le había ido el día. Entre medias le arruinaba la vida metódicamente. Tras el artículo del Wall Street Journal, 2 clientes importantes suspendieron sus contratos con la agencia a la espera de una aclaración.
Dexter estaba visiblemente demacrado, con ojeras. Se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia, y ahora realmente trabajaba en lugar de ver a su amante. No tienes ni idea de lo que pasa ahí dentro, se quejó durante la cena. Los clientes exigen explicaciones, el consejo de administración entra en pánico, los periodistas cortan los teléfonos. Marilyn sacudió la cabeza con simpatía mientras le servía su asado favorito. Pobre de ti. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? ¿Te tomas un tiempo libre? ¿Qué vacaciones? Todo puede venirse abajo en cualquier momento. Ella le observó mientras desgarraba nerviosamente la carne con el tenedor y sintió una extraña mezcla de schadenfreude y lástima. Los negocios eran lo único de lo que Dexter estaba realmente orgulloso. Tras heredar la agencia de su padre, había pasado 10 años convirtiéndola en una marca creativa de moda. Y ahora se estaba desmoronando. Una vez había admirado su carisma y visión para los negocios. Recordaba cómo la había cautivado en un acto benéfico. Alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa desarmante. Cómo la había cortejado, llenándola de flores y cumplidos. Ella, una abogada pragmática de familia pobre, no pudo resistirse a ese brillo. Ahora, al mirarle, Marilyn solo veía falsedad. Su éxito se basaba en mentiras, tanto en los negocios como en su vida personal. ¿Y Verity? Tras la publicación del artículo, empezó a aparecer con menos frecuencia por la oficina. En la última reunión, según el informante, hubo un extraño altercado entre ella y Dexter. Ella exigió algún tipo de garantía. Él respondió bruscamente que ahora no era el momento. «Cariño, ¿me estás escuchando?» La voz de su marido la sacó de sus cavilaciones. «Lo siento, estaba pensando en el trabajo. ¿Qué decías?» «Dije que tendría que hipotecar la casa de los Hamptons. Necesito el dinero para mantener la agencia a flote». Marilyn casi se atraganta con el vino. La casa de los Hamptons había sido el regalo de bodas de los padres de él. Era donde habían pasado la luna de miel, donde habían planeado pasar los fines de semana de verano con los hijos que nunca llegaron a tener. ¿Estás seguro de que esto es necesario? ¿Qué hay que hacer? Los clientes se retrasan en los pagos, los empleados reclaman sus salarios. Maldito Henderson y sus artículos. ¿De dónde saca la información? «Quizá deberíamos buscar una rata en nuestra propia casa», dijo ella despreocupadamente. Dexter frunció el ceño. «¿Crees que uno de los nuestros está filtrando información?» «Bueno, esos documentos obviamente llegaron al reportero desde dentro de la empresa». Ella vio un destello de sospecha en sus ojos. Se preguntó si había pensado en Verity, o seguía confiando ciegamente en ella. Por la noche, despierta, Marilyn se preguntaba cómo se sentiría su amante. ¿Qué se siente al ser joven, guapa, ambiciosa, recibir regalos caros de un jefe casado y luego ver cómo se desmorona su imperio? ¿Sigue llevando ese collar o acumula polvo en un cajón, convirtiéndose en un incómodo recordatorio? A veces Marilyn casi simpatizaba con Verity. Después de todo, no era más que otra víctima de los encantos de Dexter, pero entonces recordaba la foto del collar y la compasión se convertía en fría rabia. Por la mañana llamó a Lauren. «Hora de pasar a la siguiente fase», dijo. «Planta la información sobre el fraude fiscal en Henderson. ¿Estás segura? Podría llevar a un caso criminal». «Absolutamente segura». Colgando el teléfono, Marilyn se acercó al espejo. Desde allí, una mujer elegante, con un peinado impecable y arrugas apenas visibles alrededor de los ojos, le devolvía la mirada. Una mujer en la que nadie, ni su marido, ni su amante, ni sus colegas, sospecharía de un despiadado titiritero moviendo los hilos de sus destinos. «Cariño, te he hecho una tortilla», gritó al oír los pasos de su marido en la escalera. Que disfrutara de los últimos días de una vida familiar. Pronto su mundo se derrumbaría por completo y ella lo contemplaría con una copa de champán en la mano.
De niña, Verity Holloway soñaba con ser artista. Su habitación en una pequeña casa a las afueras de Portland estaba colgada de bocetos en acuarela, y sus padres limpiaban pacientemente las manchas de pintura en muebles y ropa. Pero la vida, como de costumbre, hizo ajustes. Ahora, sentada en un open cap vacío de Ashton Creative, pasaba distraídamente el dedo por el borde de su taza de café. El reloj marcaba casi medianoche. La mayoría del personal se había ido a casa. Solo en el rincón más alejado un par de diseñadores estaban terminando un proyecto urgente. Hacía 4 años que se había incorporado a la agencia como redactora junior. Dexter se había dado cuenta de su talento casi de inmediato. Era una pensadora imaginativa, capaz de convertir los áridos informes de los clientes en historias vívidas. La ascendieron a directora creativa en un tiempo récord de 3 años. Su romance comenzó en una fiesta de empresa. Verity recuerda aquella noche con todo detalle. Estaba presentando un concepto para una campaña publicitaria de una importante marca de coches. Dexter la había mirado como si la viera por primera vez. Después de la presentación, habían hablado hasta por la mañana en un pequeño bar. «Eres diferente», le dijo entonces. «Ves el mundo de otra manera. ¿Sabes cuánta gente pasa por la agencia? Pero solo tú». Ella sabía que estaba casado. Sabía que estaba mal. Pero había algo magnético en la forma en que hablaba de sus sueños, del futuro de la agencia, de cómo podrían cambiar juntos la industria. Los primeros meses parecían un cuento de hadas. Reuniones secretas, largas conversaciones, viajes juntos disfrazados de viajes de negocios. Él la llamaba su musa. Decía que insuflaba nueva vida no solo a la agencia, sino a sí mismo. Verity tocó los zafiros del collar, su regalo en el aniversario de su encuentro. «Me recordó a ti», dijo entonces. Clásico, pero con carácter. Ahora todo se desmoronaba. Después del artículo del Wall Street Journal, era como si Dexter se hubiera convertido en otra persona. Irritado, nervioso, respondía con brusquedad a cualquier pregunta sobre el futuro de la empresa. Ayer, ella había intentado hablar con él sobre su situación. Después de todo, ella era la directora creativa. Su reputación también estaba siendo atacada. «No es momento para conversaciones personales», la había interrumpido. «Tenemos una agencia que se desmorona y tú estás...» «¿Y yo qué?», soltó ella. «¿Crees que es fácil para mí trabajar con todo el mundo cuchicheando a mis espaldas? Cuando todo el mundo insinúa que conseguí mi puesto a través de la cama». Ni siquiera la miró, siguió hojeando unos papeles. «No seas dramática. Mejor sigue con la nueva presentación de Blue Pharma. De momento, siguen con nosotros». El teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Cariño, ¿has visto las noticias? ¿Qué está pasando con tu agencia?» Verity suspiró. No sabía qué contestar. No podía escribir la verdad, que se había enamorado de un hombre casado que parecía estar utilizando su talento y juventud en su propio beneficio, que había construido una carrera que ahora podría derrumbarse con la agencia. En el despacho vacío se oía el zumbido del aire acondicionado. Verity se acercó a la ventana. La ciudad vivía su propia vida, indiferente a sus problemas. En algún lugar, en una de aquellas ventanas iluminadas, estaba la mujer de la que Dexter nunca hablaba, su esposa. Me pregunto si ella lo sabe. ¿Tendrá alguna pista? Verity sacudió la cabeza, apartando los pensamientos inoportunos. Tenía que centrarse en el trabajo que tenía entre manos, en salvar la agencia. Todo lo demás podía esperar. No sabía que muy pronto tendría que enfrentarse a la verdad que lo cambiaría todo. La reunión de la junta directiva de Blue Pharma se celebraba en una sala de reuniones estéril de la 40ª planta. Dexter Ashton estaba ante el proyector, intentando desesperadamente salvar un contrato de $20 millones. Su traje, antaño impecable, estaba arrugado, la corbata se le había puesto de lado y una vena le latía en la sien. «Caballeros, comprendo su preocupación.
Su voz sonaba ronca tras 2 horas de presentación. Pero les aseguro que todas estas alegaciones... Señor Ashton, le interrumpió Gerald Fisher, director de marketing de Blue Pharma. Hemos visto los documentos. Su agencia exageró sistemáticamente la eficacia de las campañas publicitarias. ¿Se imagina el golpe que sufriría nuestra reputación si esto se supiera? Al otro lado de la ciudad, Marilyn revisaba tranquilamente su correo electrónico en su despacho cuando su teléfono vibró con un mensaje entrante. Era su informante de Blue Pharma. Están rompiendo el contrato. Sonrió y abrió el último cajón de su escritorio, donde había una botella de champán Dom Perignon. Temprano. Tendríamos que esperar al anuncio oficial. Mientras tanto, en la sala de reuniones de Blue Pharma, Dexter intentaba salvar la situación. Llevamos 5 años trabajando juntos. Conoces la calidad de nuestros servicios. Lo sabíamos, le corrigió Fisher secamente, hasta que resultó que todos sus informes eran una farsa. El Consejo de Administración ha tomado una decisión. Vamos a rescindir el contrato. Dexter sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Blue Pharma era su mayor cliente. Sin ese contrato, no pueden... Sí podemos. Y ya lo hemos hecho. Nuestros abogados han preparado todos los documentos necesarios. Había una atmósfera opresiva en la oficina de Ashton Creative. Los empleados cuchicheaban, mirando de un lado a otro el despacho vacío de su jefe. Verity estaba sentada en su mesa, con la mirada perdida en el monitor. Sabía que hoy se decidiría el destino del contrato con Blue Pharma. Todo dependía de esta reunión. La llamada hizo que todos se sobresaltaran. Era la secretaria de Dexter. Reunión de emergencia en 1 hora. Que todo el mundo esté allí. Marilyn salía del edificio de su bufete cuando Lauren llamó. ¿Te has enterado? Blue Pharma ha cancelado su contrato. Sí, me han informado. Marilyn se ajustó las gafas de sol. ¿Cuánto tiempo más crees que durará la agencia? ¿Sin un cliente así? 1 mes, 2 como mucho. A menos, claro, que ocurra un milagro. No habrá ningún milagro. Marilyn subió al taxi. Yo me encargo. Todos los empleados clave estaban reunidos en la sala de conferencias del Ashton Creativity. Dexter parecía 10 años más viejo. Sus manos, que sostenían una carpeta de archivos, temblaban débilmente. Tengo malas noticias, empezó. Blue Pharma cancela su contrato con nosotros. Inmediatamente. Un susurro preocupado recorrió la sala. Alguien maldijo en voz baja. Eso significa, continuó Dexter, evitando mirar a la gente a los ojos, que vamos a tener que hacer recortes importantes. A finales de semana estará lista una lista de los afectados por los recortes. Verity sintió que las náuseas le subían a la garganta. Había invertido 3 años de su vida en estos proyectos, todas sus mejores ideas, noches sin dormir, vacaciones canceladas. Esa noche, Dexter llegó a casa casi a medianoche. Marilyn le esperaba con la cena. ¿Un día duro?, preguntó, sirviendo vino. Hemos perdido Blue Pharma, respondió él en voz baja, dejándose caer en una silla. 20 millones de dólares, 1/5 parte de nuestra facturación anual. Dios mío, cariño. Se agachó a su lado, poniéndole una mano en el hombro. ¿Qué ha pasado? Alguien les filtró documentos internos, pruebas de que los informes no eran del todo exactos. ¿Cómo ha podido ocurrir? Dexter negó con la cabeza. No lo sé, pero encontraré a la rata, juro que la encontraré. Marilyn sorbió en silencio su vino, ocultando una sonrisa. El primer nudillo de dominó había caído. Ahora comenzaría una reacción en cadena. En su piso, Verity estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared. Tenía delante un cuaderno abierto con un currículum inacabado. Hay que estar preparada para todo. Se tocó distraídamente los zafiros que colgaban de su cuello, la única posesión material que había recibido a lo largo de los años. Por alguna razón, las joyas le parecían frías.
En el despacho de Marcus Henderson ya había una nueva carpeta de documentos. La segunda parte de su investigación se publicaría mañana y prometía ser aún más devastadora. Dexter estaba sentado en su despacho, mirando la ciudad por la ventana. Había carpetas de documentos apiladas sobre la mesa. Intentaba averiguar de dónde procedían las filtraciones. Desde la pérdida de Blue Pharma, otros 2 clientes habían insinuado posibles rescisiones de contratos. Algo no cuadraba. Las filtraciones eran demasiado precisas, demasiado profesionales. Alguien estaba destruyendo metódicamente la agencia, y ese alguien sabía exactamente dónde golpear. Abrió la lista de empleados despedidos en el último año. ¿Lauren Baxter? No, se había ido en silencio. Incluso le dio las gracias por trabajar con ella. ¿James de finanzas? Poco probable, había dimitido por su cuenta. Mi mirada se posó en una fotografía sobre el escritorio. Él y Marilyn de vacaciones en Italia, hace 2 años. Ella sonriendo a la cámara, el sol jugando en su pelo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron tan despreocupados? Suena el teléfono. Verity. Dex, tenemos un problema. Red Bull canceló la reunión. Su director de marketing insinuó que están buscando otras agencias. Se frotó las sienes vigorosamente. Genial, simplemente genial. ¿Qué más podría salir mal? Hay algo... ¿Recuerdas a Tom Harris del New York Times? Llamó pidiendo un comentario sobre las irregularidades fiscales. Dexter se congeló. ¿Qué tipo de irregularidades? No dio más detalles. Dijo que tenía documentos. Joder. Lanzó el bolígrafo contra la pared. ¿De dónde? ¿De dónde sacan todo esto? Tras la llamada, se reclinó en la silla, cerrando los ojos. En su cabeza se agolpaban retazos de conversaciones, reuniones y acontecimientos de los últimos meses. Alguien había estado indagando a fondo en la agencia. Alguien que tenía acceso a la documentación interna. Por la noche, se quedó hasta tarde en la oficina viendo las grabaciones de vigilancia. En la pantalla aparecían caras conocidas, empleados, clientes, mensajeros. Nada sospechoso. Marilyn llamó sobre las 9. «Cariño, ¿vienes a cenar esta noche?» «Lo siento, cariño. Mucho trabajo». «Últimamente no te cuidas», sonaba preocupada. «¿Por qué no te tomas unas vacaciones?» «¿Qué vacaciones? Todo se está yendo al infierno». «Las cosas mejorarán, ya verás». De repente pensó en lo poco que le había contado sobre los problemas de la agencia. Ella siempre había estado a su lado, apoyándole, sin hacer preguntas. Quizá la única persona en la que aún podía confiar. A la mañana siguiente, llamó al jefe de seguridad. «Comprueba todos los que han tenido acceso a los registros financieros en el último año, cada uno de ellos». «Jefe, son docenas de personas». «Así que comprobarás docenas. Alguien está filtrando información a la prensa, y quiero saber quién». El teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Verity. «Tenemos que hablar, es importante». Se encogió. Se había vuelto demasiado exigente últimamente, demasiado emocional. No se había dado cuenta de que ahora no estaba de humor para dramas personales. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Marilyn en el trabajo, estudiando unos documentos. «¿Un caso complicado?», preguntó, sirviéndose un whisky. «Conflicto empresarial. Un caso muy interesante». Algo en su tono le hizo recelar, pero el pensamiento se le escapó antes de que pudiera tomar forma. Estaba demasiado cansado para acertijos. Por la noche tuvo un sueño extraño. Se ahogaba en un mar de documentos y, en algún lugar, una figura oscura rasgaba metódicamente las hojas que caían sobre él como nieve. Se despertó con un sudor frío. Marilyn dormía a su lado, con la respiración uniforme y tranquila. Tan hermosa, tan confiable. ¿Cómo había podido descuidarla durante tanto tiempo por una aventura con una empleada subalterna? Por la mañana había un periódico fresco sobre su mesa. En la portada había un artículo: «Escándalo en la industria publicitaria, nuevos detalles».
Arrugó el periódico sin siquiera leerlo. Quienquiera que estuviera detrás de esto, lo encontraría. Lo encontraría. Verity estaba sentada en la barra medio vacía, removiendo distraídamente con una pajita un cóctel que no había tocado. Dexter ya llevaba 40 minutos de retraso. Últimamente, sin embargo, eso se había convertido en la norma. Cuando por fin apareció, olía a whisky y llevaba la corbata descuidadamente aflojada. «Lo siento», dijo, dejándose caer en una silla cercana. «Un día estúpido. Clientes, periodistas, abogados, todos exigiendo explicaciones, todos queriendo algo». «Yo también quiero una explicación», dijo Verity en voz baja. «¿Qué está pasando, Dex? Con la agencia, con nosotros», refunfuñó. «No hagamos esto ahora. Estoy demasiado cansado para hablar en serio». «¿Y cuándo?» «Sigues diciendo, ahora no. Hace 15 días que no te veo a solas. No me devuelves los mensajes, me evitas en la oficina». «Maldita sea, Verity», golpeó con fuerza la palma de la mano en el mostrador. «Mi agencia se está desmoronando, me enfrento a cargos penales. ¿Crees que ahora mismo me importan los dramas amorosos?» Varios clientes se giraron al oír el ruido. Verity sintió que el color le inundaba las mejillas. «¿Dramas de amor?», intervino. «¿Así es como lo llamas ahora?». Él suspiró pesadamente. «Lo siento, no me refería a eso. Es solo que ahora es un momento muy difícil. Era más fácil antes, cuando prometiste que estaríamos juntos, cuando dijiste que yo era especial por cambiar tu vida». «Verity, no, déjame terminar. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Realmente lo creí, ¿no? Creí que esto era algo más que una aventura con una joven compañera de trabajo para ti, que toda esa charla sobre el futuro, sobre planes juntos, no eran solo palabras bonitas». Dexter se frotó las sienes. «Es complicado. Ahora no es un buen momento para... ¿Para qué? ¿Para la verdad? ¿Cuándo será un momento mejor, Dex? ¿Cuando la agencia finalmente se derrumbe? ¿O cuando te arresten?». Se volvió bruscamente hacia ella. «Silencio. ¿Estás loca para gritar así? ¿Tienes miedo de que alguien te oiga? No te preocupes, todo el mundo lo sabe. Toda la oficina cuchichea a mis espaldas. Que el jefe se divierte con el director creativo mientras la empresa se hunde». «Basta», la agarró del brazo. «Estás llamando la atención». Verity apartó el brazo de un tirón. «Antes no te avergonzaba. ¿Recuerdas nuestro viaje a París o la cena en la azotea? Entonces no temías que nadie te viera. Eso fue antes de... ¿Antes de qué? ¿Antes de que todo fuera cuesta abajo? ¿O antes de que te dieras cuenta de que me había convertido en un lastre?». Se quedó en silencio, mirando fijamente su vaso. Ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Sabes», continuó Verity, sintiendo que le temblaba la voz, «iba a dejar la agencia, ¿no? Hace como un mes. Recibí una oferta de un competidor. Mejores condiciones, salario más alto, pero me quedé. Por ti, porque creía que podíamos hacerlo». «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías escuchado? ¿Escuchas a alguien más que a ti mismo en estos días?». Dexter terminó su whisky de un trago e hizo un gesto para que lo repitieran. «¿No crees que ya es suficiente?», preguntó Verity. «No me digas lo que tengo que hacer», replicó él. «No eres una esposa». Esas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Verity se levantó lentamente, recogiendo su bolso. «¿A dónde vas?». «A casa, a mi casa. Por fin me he dado cuenta de por qué nunca me invitabas a tu casa. ¿Por qué todos nuestros encuentros eran en mi casa, en hoteles o en bares como este? Tenías cuidado de mantenerme alejado de tu vida real. Y yo he sido tan estúpida como para no darme cuenta». «Verity, espera». «No, Dex, ya basta. Estoy cansada de ser tu hermoso secreto. Cansada de fingir estar satisfecha con las migajas de tu atención. Cansada de...». Ella vaciló, sintiendo las lágrimas llegar a su garganta. No podía llorar, no aquí, no delante de él. «Presentaré mi dimisión mañana».
qué? No, no puedes. Ahora no, con la agencia en crisis. Puedo. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo lo correcto. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo su mirada en su espalda. Se tocó los zafiros que llevaba al cuello, una joya que ahora sentía como un pesado collar. Fuera lloviznaba ligeramente. Verity se levantó el cuello del abrigo y caminó por la calle desierta, incapaz de distinguir la carretera. En su mente se agolpaban fragmentos de sus conversaciones, sus promesas, sus planes, todas las cosas que habían resultado ser hermosas mentiras. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Dexter. Lo siento. Hablemos con calma mañana. Borró el mensaje sin leerlo. Pronto escribiría su carta de renuncia. Y luego, entonces empezaría una nueva vida. Sin mentiras, sin promesas vacías, sin momentos robados de felicidad. En algún lugar en la distancia, un trueno retumbó. Se avecinaba una tormenta. La oficina estaba inusualmente tranquila. La mitad de las mesas estaban vacías tras los despidos masivos, y los empleados que quedaban hablaban en voz baja, como si temieran molestar a los fantasmas de sus compañeros fallecidos. Verity se quedó hasta tarde revisando papeles. Mañana presentaría su dimisión y necesitaba poner sus asuntos en orden. Su collar de zafiros le pesaba en el cuello. Lo llevaba más bien como un hábito automático y arraigado. María, la señora de la limpieza, llegó a la oficina sobre las 9, canturreando como de costumbre. Verity adoraba a esta latina de ojos bondadosos. Era la única que parecía mantener la calma en medio del caos general. «Señorita, ¿trabajando otra vez?» María empezó a limpiar las mesas, moviéndose metódicamente por la oficina. «Sí, tengo algunas cosas que terminar». Verity se frotó los ojos cansados. «Ah, veo que hoy te has puesto ese collar tan bonito». María se detuvo a su lado. «Igual que el de la foto de boda de la señora Ashton». Verity se quedó helada. «¿Qué?» Sí, exactamente igual. El señor Ashton tiene la foto de su boda en su estudio. Ella lleva ese collar. Era una novia muy hermosa. ¿Estás seguro?» «Por supuesto. Polvo allí todos los días». La SRA. Ashton me dijo una vez que era una reliquia familiar, dejado a su abuela. Dijo que lo atesoraba mucho. Verity sintió que las náuseas le subían por la garganta. La habitación se inclinaba. Los objetos se agolpaban ante sus ojos. ¿Una reliquia familiar? ¿De su abuela? Tocó los zafiros, las joyas de las que había estado tan orgullosa, el símbolo de su relación especial con Dexter. ¿Se las habían robado a su mujer? ¿Se las habían robado a su esposa? «Señorita, ¿no se encuentra bien?» «Está pálida». «No, estoy bien». Verity se levantó, tambaleándose. «Gracias, María. Gracias por decírmelo». Se dirigió al baño y se miró largamente en el espejo. La joven de ojos confusos parecía extraterrestre. Todo era mentira, no solo las palabras sobre el amor y el futuro, sino incluso el regalo que tanto apreciaba. Le vino a la mente la noche en que Dexter le regaló el collar. «Me recordó a ti, clásico, pero con carácter». Ahora esas palabras sonaban como una burla. Verity sacó su teléfono y abrió el navegador. Unos minutos de búsqueda y allí estaba, una foto de un acto benéfico de hacía 3 años. Marilyn Ashton con un elegante vestido negro y alrededor de su cuello no había ninguna duda. Se arrancó el collar y lo metió en el bolso. Le temblaban las manos. Había que hacer algo, alguna forma de remediar la situación. ¿Cómo? En su bolsillo había un sobre con la dirección de Marilyn, que Verity había visto una vez en el escritorio de Dexter y había memorizado. En aquel momento había sentido curiosidad por el paradero de la mujer en la que había intentado no pensar. Ahora aquella dirección le parecía un salvavidas. El taxi se detuvo frente a una elegante casa del Upper East Side. Verity permaneció de pie frente a la puerta durante largo rato, armándose de valor. Finalmente, pulsó el botón del timbre.
Marilyn abrió la puerta, tan bella y elegante como en las fotografías. Solo en las comisuras de sus ojos se veían las leves arrugas del cansancio. Sí, S.R.A. Ashton. Soy Verity Holloway. Necesito devolverle algo. Sacó una caja de terciopelo y se la tendió a Marilyn. La mujer no se movió. Sé que es suyo, una reliquia familiar. No lo sabía, juro que no lo sabía. Marilyn cogió la caja en silencio. La abrió, miró los zafiros que brillaban a la luz del pasillo. Entra, dijo al fin. Creo que tenemos algo de qué hablar. Se sentaron en el salón y Verity habló de cómo había empezado todo, de cómo Dexter la había cautivado, de cómo ella había creído sus promesas, de cómo poco a poco el cuento de hadas se había convertido en una farsa y el amor en una amarga decepción. Dejo la agencia, terminó. Me inscribo mañana. No puedo soportar más todo esto. Marilyn se quedó en silencio, examinando el collar en su palma. Mi abuela solía decir que este collar contiene la historia de nuestra familia, que transmitía el poder de una generación a otra. Es curioso cómo Dexter logró convertir incluso eso en una herramienta de manipulación. Lo siento mucho. No lo sientas. Marilyn sonrió por primera vez esa noche. Tú también eres una víctima. Yo también lo soy. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo que tenga que hacer. Se ciñó con cuidado el collar al cuello. Y tú empezarás una nueva vida, sin mentiras ni manipulaciones. Cuando Verity se marchó, Marilyn permaneció largo rato junto a la ventana. Las luces del atardecer parpadeaban tras el cristal. En algún lugar, en aquel océano de luz, su marido seguía tejiendo su red de mentiras sin saber que ya había empezado a rasgarse. El collar que llevaba al cuello le resultaba cálido, como si hubiera absorbido el calor de todas las mujeres que lo habían llevado antes que ella. Todas las mujeres fuertes que no se habían dejado romper. Mañana saldría el nuevo artículo de Marcus Henderson, y ese sería el principio del fin. Era bien entrada la noche cuando Dexter finalmente se dio cuenta. Estaba sentado en su despacho, medio a oscuras, mirando los papeles que tenía delante, recortes de periódicos, impresiones de artículos, estados financieros. De repente, las piezas del mosaico formaron una imagen clara. Cada filtración era demasiado profesional, cada golpe era demasiado preciso. Solo podía haberlo hecho alguien con un excelente conocimiento del derecho de sociedades. Un hombre con acceso a los archivos de la casa, una persona que ha estado cerca todo el tiempo. Marilyn. Subió al dormitorio donde su mujer dormía serenamente y contempló largamente su rostro a la luz de la luna. ¿Cómo era posible? ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esta venganza? Sé que eres tú, dijo en voz baja. Marilyn abrió los ojos con demasiada rapidez para una persona dormida. ¿Por fin lo has adivinado? No había ni una sombra de somnolencia en su voz. Se sentó en la cama y encendió la luz de noche. Un collar de zafiros brillaba alrededor de su cuello. No se lo había quitado desde el día en que Verity le había devuelto las joyas. ¿Por qué?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. ¿En serio? ¿En serio preguntas por qué? Marilyn se levantó y se puso una bata de seda. Vamos abajo, ya es hora de que hablemos. En el salón sirvió vino para ella y whisky para él, como en los viejos tiempos cuando aún eran felices, o fingían ser felices. ¿Sabes qué es lo gracioso? Empezó, acomodándose en su silla. Probablemente perdonaría el engaño. Después de todo, ocurre en las familias. Pero el collar, ¿cómo pudiste darle el collar de tu abuela? No, cállate. Déjame terminar mi frase. Sabías lo que significaba para mí. Sabía la historia de esa joya, y se lo diste a tu amante de todos modos, como joyas baratas, como otra forma de comprar su amor. No pensé, exactamente, no estabas pensando, ni en mí, ni en nuestra relación, ni en la empresa. Estabas demasiado ocupado jugando a ser el gran jefe con tu joven amante.
Dexter se hundió pesadamente en el sofá. Y por eso decidiste destruir todo lo que estaba construyendo. No, cariño, tú mismo lo destruiste todo, con tus mentiras, tus maquinaciones, tus engaños. Yo solo aceleré el proceso. Destruiste la empresa. Has dejado sin trabajo a docenas de personas. ¿Lo hice? Sonrió. ¿Y los informes falsos? ¿Los clientes infieles? ¿El fraude fiscal? ¿También organicé todo eso? Se quedó en silencio, dando vueltas a un vaso de whisky en sus manos. ¿Sabes qué es lo mejor? Marilyn continuó. Todo este tiempo estabas tan seguro de tu invulnerabilidad que ni siquiera intentaste cubrir tus huellas. Todos los documentos estaban aquí, en la caja fuerte de casa. Es como si quisieras que los encontrara. ¿Por qué la ejecución llamativa? Podrías simplemente haber pedido el divorcio. ¿Y qué diferencia habría hecho eso? Habrías pagado a los buenos abogados, seguido con tu vida como si nada hubiera pasado. No, quería que te sintieras tan traicionado como yo, que perdieras todo lo que te importa, estatus, reputación, dinero. ¿Y el amor? ¿10 años de matrimonio no significan nada? Marilyn dejó su vaso y miró a su marido detenidamente. ¿Me querías? Cuando le diste el collar de mi familia a otra mujer, ¿eso era amor? Cuando me mentiste a los ojos, ¿eso era amor? Cometí un error. No, querida. Un error es un accidente. Lo que hiciste fue una elección consciente. Cada día, cada vez que te reunías con ella, cuando engañabas a los clientes, cuando falsificabas documentos, era tu elección. Los leños crepitaban en la chimenea. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer, pálido, frío. ¿Y ahora qué? Preguntó Dexter. ¿Y ahora qué? Mañana sale un nuevo artículo. Hacienda empezará a investigar. Los clientes romperán sus últimos contratos. La agencia quebrará. Y entonces... ¿Y luego qué? Entonces pediré el divorcio. Y créeme, después de toda la cobertura de la prensa, ningún juez estará de tu parte. Dio un trago a su whisky. ¿Lo has pensado bien? Sí, igual que tú pensaste tus maquinaciones, solo que yo he resultado ser mejor estratega. Marilyn se levantó y se acercó a la ventana. Su rostro se reflejaba en el cristal, tranquilo, casi sereno. «Sabes», dijo sin volverse. Verity volvió en sí. «Me devolvió el collar. No sabía que era mío. Pensó que lo habías comprado especialmente para ella». Dexter se estremeció. ¿Ella estuvo aquí? Sí. Nos contó muchas cosas interesantes, sobre vuestra relación, sobre vuestras promesas. Es interesante lo mucho que nos mentiste a los dos. Te quería, dijo en voz baja. Quizás me querías, pero te querías más a ti misma. Ella se volvió hacia él. Vete, Dexter. Recoge tus cosas y vete. Tu abogado conseguirá los papeles del divorcio mañana. Marilyn, se acabó. Tú mismo lo arruinaste, en el momento en que decidiste que podías jugar con la vida y los sentimientos de los demás. Subió las escaleras recogiendo lo esencial. Cuando bajó con su maleta, ella seguía de pie junto a la ventana. «¿Sabes?», le dijo en la puerta, «podrías hablar conmigo, darme la oportunidad de arreglar las cosas». «Podrías haberlo hecho», respondió ella sin darse la vuelta, «pero los dos elegimos un camino diferente». La puerta se cerró. Marilyn escuchó los pasos que se alejaban y se quitó lentamente el collar. Los zafiros brillaban tenuemente a la luz de la mañana. «Lo siento, abuela», susurró, «pero me enseñaste a ser fuerte, y lo fui». La oficina de Ashton Creativity estaba desacostumbradamente silenciosa. La mayoría de las mesas estaban vacías. Solo quedaba una cuarta parte de la plantilla tras los despidos masivos. Dexter estaba sentado en su despacho, mirando fijamente los papeles extendidos ante él. Las cifras se desdibujaban ante sus ojos, pero su significado estaba claro. La agencia vivía sus últimos días. El teléfono de la mesa sonaba sin cesar. Acreedores, clientes, periodistas, todos querían respuestas que él no tenía.
Tras la publicación de material sobre fraude fiscal, las acciones se desplomaron por completo. Los analistas bursátiles ya hablaban abiertamente de una quiebra inminente. Señor Ashton, entró por la puerta una nueva secretaria. La anterior había dimitido hacía una semana. Le llama a Hacienda. También hay representantes de Red Bull esperando en la sala de conferencias. Asintió con la cabeza, ajustándose distraídamente la corbata. Había pasado las últimas noches en la oficina, no quería volver a una habitación de hotel vacía y no tenía otra casa. En la sala de conferencias le esperaba una conversación breve y desagradable. Red Bull estaba rompiendo un contrato, el último contrato importante que le quedaba a la agencia. Lo siento, señor Ashton, pero no podemos arriesgar nuestra reputación. El director de marketing ni siquiera intentó ocultar el desprecio en su voz. De vuelta al despacho, Dexter se sirvió un whisky. La botella estaba casi vacía, la tercera de la semana. En un rincón había cajas con objetos personales que no había tenido tiempo de recoger de casa. Entre ellos había una fotografía de su boda con Marilyn. No se atrevía a tirarla. Jefe, el director financiero entró en el despacho con un montón de papeles. Tenemos que resolver el problema de las nóminas. La gente lleva un mes sin cobrar. Lo sé, maldita sea. Dexter golpeó el escritorio con fuerza. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Todas las cuentas están embargadas. Por la noche miró viejos álbumes de fotos de la agencia. Aquí estaba la inauguración de la nueva oficina. Todo sonrisas, champán a raudales. Aquí está el premio a la mejor campaña publicitaria del año. Aquí está la fiesta corporativa después de firmar un contrato con Blue Pharma. El teléfono vibra. Un mensaje del abogado. Mañana es la vista preliminar por infracciones fiscales. Prepárate. Dexter se asomó a la ventana. La ciudad vivía su propia vida, indiferente a sus problemas. En algún lugar ahí fuera estaba Marilyn, en su vieja casa, con el collar de su abuela al cuello. Me preguntaba si estaría contenta con el resultado de su venganza. El teléfono interno en el escritorio sonó. Señor Ashton, los representantes de los acreedores están aquí. Dicen que es urgente. Respiró hondo, se ajustó la corbata. Había que mantener la cara hasta el final, aunque fuera el final de todo. En el pasillo, se cruzó con un grupo de empleados que recogían sus pertenencias. Desviaron la mirada, pasando deprisa. Ya nadie creía en salvaciones milagrosas. El último rayo de sol pintaba los rascacielos de un color dorado. Pronto oscurecería y las ventanas de las oficinas se iluminarían. Pero en el Ashton Creative también estará oscuro. Las facturas de la luz están sin pagar. Mañana comenzarán las audiencias. Pasado mañana, los acreedores solicitarán la quiebra. Y en una semana, todo lo que quedaría de su imperio serían recuerdos y recortes de periódico. Dexter se sentó en su escritorio y empezó a firmar los papeles de despido de los empleados restantes. Cada firma era difícil. Había construido esta agencia, le había dedicado 10 años de su vida. Y ahora, el teléfono volvió a sonar en la recepción. Otro acreedor, otro cliente descontento, otro periodista. ¿Qué importaba eso ahora? Sacó una fotografía del cajón de su escritorio. Él y su padre en la inauguración de la agencia. Tantas esperanzas, tantos planes. ¿Qué diría su padre cuando viera en qué se había convertido su empresa? El crepúsculo se desvanecía. Dexter se sirvió lo que quedaba de whisky. Mañana sería un nuevo día y tendría que afrontarlo con la cabeza bien alta, aunque fuera el día más duro de su vida. Marilyn estaba sentada en la cafetería frente a la oficina de Ashton Creativity, observando cómo los antiguos empleados de la agencia sacaban cajas con objetos personales. Una joven con un vestido rosa sujetaba un ficus en maceta contra su pecho. Un diseñador anciano llevaba con cuidado carpetas con bocetos. Un tipo del departamento técnico arrastraba una unidad de sistemas. Ella no había planeado venir aquí.
Estaba de paso y de repente sintió la necesidad de ver las consecuencias de sus actos con sus propios ojos. ¿Más café?, preguntó la camarera. Marilyn negó con la cabeza. Se le hizo un nudo en la garganta por la emoción no solicitada. La venganza no era tan dulce como había imaginado. Esa noche, en casa, vio las noticias. Despidos masivos en Ashton Creative. Los empleados presentan una demanda colectiva. Agencia debe a los empleados más de $1 millón. Sonó el teléfono. Lauren Baxter. ¿Has visto las noticias? Han dejado a gente sin paga, sin indemnización. Lo he visto, respondió Marilyn en voz baja. Mucha gente no encuentra trabajo. La reputación de la agencia es ahora como una mancha negra. Es especialmente duro para los que estaban en la dirección. Marilyn cerró los ojos. No había pensado en ello, en planear su venganza. No se imaginaba cómo afectarían sus acciones a la gente que solo hacía su trabajo. Al día siguiente, recibió una carta. Janet, la antigua secretaria de Dexter, le contaba lo mal que lo estaba pasando para alimentar a sus 2 hijos después de que la despidieran. Cómo no podía pagar la matrícula universitaria de su hijo mayor. Marilyn se tocó distraídamente el collar que llevaba al cuello. La abuela siempre decía, la fuerza no está en saber golpear, sino en saber cuándo parar. Sonó el timbre. María, la limpiadora de la agencia, estaba en el umbral. S.R.A. Ashton, siento molestarla. Sé que usted no tiene nada que ver con esto, pero quizá pueda ayudarnos. Muchas de nosotras llevamos 2 meses sin cobrar. Marilyn la invitó a pasar, sirvió té, escuchó historias de personas que habían sido víctimas de su venganza, la joven madre soltera de contabilidad, la de un anciano guardia de seguridad que pluriempleaba en la agencia para ayudar a su mujer enferma. Por la noche, se quedó sentada en su despacho durante largo rato, mirando la foto de su abuela. ¿Qué diría ahora? ¿Aprobaría una venganza así? Sobre la mesa había una carpeta con los papeles del divorcio. Al lado había un periódico reciente con un artículo sobre el derrumbe de Ashton Creative. Ella había logrado lo que había hecho, destruir lo que Dexter apreciaba. Pero ¿a qué precio? Me vino a la mente una conversación con Verity. La joven también era una víctima, engañada, utilizada, abandonada, como todas aquellas personas que perdieron su trabajo por culpa de los juegos de otros. Marilyn sacó su talonario de cheques. Probablemente no podría arreglarlo todo, pero podría ayudar al menos a algunas personas. Al día siguiente se reunió con un abogado. Quiero crear un fondo para ayudar a los antiguos empleados de Ashton Creativity. Anónimo. ¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado, después de todo, la venganza tiene que tener límites. Aquella noche se quitó el collar y lo miró detenidamente a la luz de la lámpara del escritorio. Los zafiros parecían haberse desteñido, perdido su brillo. «Lo siento, abuela», susurró. «Parece que me dejé llevar demasiado por la venganza y olvidé lo más importante de todo, la humanidad». La lluvia tamborileaba contra la ventana. En algún lugar de la ciudad, la gente intentaba empezar una nueva vida tras el colapso de la agencia, y ella era responsable de ello, tanto como Dexter. Era hora de parar, era hora de arreglar lo que aún podía arreglarse. La sala del tribunal estaba cargada. Dexter estaba sentado junto a su abogado, mirando cómo el juez revisaba los papeles de la quiebra de Ashton Creativity. Los bancos detrás de él estaban llenos de acreedores, antiguos empleados y periodistas. Marilyn fue la última en entrar en la sala cuando comenzó la vista. Su aparición provocó un murmullo. Todos conocían el inminente divorcio del matrimonio Ashton y nadie esperaba verla aquí. «Señoría», se levantó de su asiento. «Si me permite la palabra». El juez levantó las cejas sorprendido. «Señora Ashton, usted no es parte en este juicio». «Ahora lo soy. Quiero hacer una declaración que marque la diferencia». El silencio se hizo en la sala. Dexter se tensó, esperando otro golpe.
pero lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos. Yo, Marilyn Ashton, estoy dispuesta a actuar como inversora para reestructurar Ashton Creative. Tengo un plan para la recuperación financiera de la empresa. Su abogado entregó al juez una carpeta de documentos. Dexter se quedó mirando a su mujer, sin poder creer lo que oía. Después de todo lo que había pasado, después de toda su venganza, se proponía salvar la agencia. Según este plan, continuó Marilyn, todas las deudas salariales quedarán saldadas en el plazo de un mes. Se garantizará el reembolso a los acreedores. La empresa se reorganizará, pero conservará su actividad principal. ¿Y de dónde viene esta generosidad?, preguntó un representante de los acreedores. He vendido mi casa en los Hamptons y algunas de mis inversiones. Estos fondos son suficientes para estabilizar la situación. El juez escrutó los documentos. ¿Y cuál es su papel en la nueva estructura de la empresa SRA, Ashton? Me incorporaré al Consejo de Administración como accionista mayoritaria. El señor Ashton conservará la gestión operativa, pero bajo el control de un consejo independiente. Dexter se volvió bruscamente hacia su abogado. ¿Puede hacer eso? Sí, puede. Y a juzgar por los documentos, es la única forma de evitar la quiebra total. Tras 3 horas de deliberaciones, el tribunal decidió aprobar el plan de reestructuración. Cuando terminó la vista, Marilyn se dirigió a la salida, pero Dexter la alcanzó en el pasillo. ¿Por qué?, le preguntó. Después de todo lo que ha pasado. Porque la venganza no traerá de vuelta el pasado, lo miró a los ojos. Y porque gente inocente no debería sufrir por los errores que tú y yo cometimos. Podrías haber destruido la agencia por completo, ¿no? Llevarla hasta el final. Podría haberlo hecho, pero ¿sabes de qué me di cuenta? Destruir siempre es más fácil que construir. No quiero ser una destructora. Sacó un sobre de su bolso. Aquí está el nuevo contrato. Lee las condiciones. Si estás de acuerdo, fírmalo. Y si no, entonces el procedimiento de quiebra continuará. Es tu decisión. Aquella tarde, en el despacho vacío de la agencia, Dexter leyó los términos del contrato. Todo era claro y profesional. Por algo Marilyn estaba considerada una de las mejores abogadas de empresa de la ciudad. A la mañana siguiente, reunió al resto del personal. Tengo 2 noticias, empezó. La primera es que todos los salarios atrasados se pagarán a finales de mes. La segunda es que la agencia seguirá funcionando, pero con un nuevo formato. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Sí, hemos perdido mucho. Tardaremos años en recuperar nuestra reputación, pero tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Y os pido que me ayudéis a hacerlo. Una semana después, los empleados despedidos empezaron a volver a la agencia. María, la anciana señora de la limpieza, estaba arreglando las flores rescatadas en los alféizares de las ventanas. Janet retomó su puesto en el mostrador de recepción. Marilyn observaba desde su nuevo despacho, al final del pasillo. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa, una decisión que no había cambiado. Pero la venganza ya no era su motor. Por la noche, sacó el collar de su abuela y lo guardó cuidadosamente en una caja de terciopelo. Algún día se lo daría a su hija, si es que tenía una, y no le contaría una historia de venganza, sino una historia de perdón. Llamaron a la puerta. Un mensajero traía el primer contrato nuevo. Uno pequeño, pero era un comienzo. El comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la agencia. Hiciste lo correcto, dijo Lauren cuando se reunieron para cenar. La venganza envenena al vengador por encima de todo. Solo recordé lo que me enseñó mi abuela, respondió Marilyn. La fuerza no está en poder destruir, sino en poder construir incluso a partir de las ruinas. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, pintando los rascacielos de un color dorado. En algún lugar, en uno de esos edificios, Dexter trabajaba en una nueva presentación para clientes.
ahora bajo la atenta mirada del Consejo de Administración, sin margen de error. No era un final feliz. Se había arruinado demasiado, se había perdido demasiado, pero era una oportunidad. Una oportunidad de corregir los errores del pasado y construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Y el collar de la abuela estaba esperando su momento en la caja fuerte, guardando en sí mismo la historia no solo de las generaciones pasadas, sino también la lección de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de detenerse en el tiempo. Exactamente un año después, Marilyn se asomó a la ventana panorámica de su nuevo despacho en Madison Avenue. El reflejo en el cristal mostraba a una mujer diferente, tranquila, segura de sí misma, con arrugas apenas perceptibles en las comisuras de los ojos que aparecieron durante este difícil año. El correo de la mañana trajo los últimos papeles del divorcio, una formalidad, la finalización de un proceso que hacía tiempo que había sucedido en sus corazones. Ella firmó sin sentir amargura ni arrepentimiento. Ashton Creativity se llamaba ahora simplemente Creativity Group. Nuevo logo, nueva oficina, nueva estructura de gestión. Dexter seguía siendo el director creativo, pero todas las decisiones financieras las tomaba el Consejo de Administración, en el que Marilyn tenía voto de calidad. Es curioso cómo la vida se interpone en el camino de las cosas. Ahora ella y su ex marido solo se veían en las reuniones de la junta directiva, guiños educados, informes áridos, nada de conversaciones personales. Él había adelgazado, le habían empezado a salir canas en las sienes, pero había algo nuevo en sus ojos. Quizá sabiduría, quizá solo cansancio. Verity abrió su propia agencia en Boston, pequeña pero con proyectos interesantes. Dicen que empezó a salir con un artista famoso y su trabajo se volvió más atrevido, más personal. El collar de la abuela es cosa del pasado, al igual que los recuerdos de amores insatisfechos. Lauren Baxter consiguió un trabajo como directora financiera en una gran empresa de la costa oeste. De vez en cuando llamaba a Marilyn. Se habían hecho extrañamente amigas durante todo el asunto. «¿Sabes?», dijo Lauren durante su última conversación, «a veces los peores momentos de nuestras vidas conducen a los mejores cambios». María seguía trabajando en la agencia, todavía tarareando sus cancioncillas en español. Fue la primera en darse cuenta de cómo había cambiado el ambiente en la oficina, más tranquilo, más honesto, sin el brillo ostentoso de los viejos tiempos. Llamaron a la puerta. Janet, de nuevo en su papel de secretaria. SRA. Ashton. Lo siento, señorita McKinley, su cita de las 3 ha sido reprogramada para mañana. Marilyn asintió. Había vuelto a su apellido de soltera. Su nueva vida exigía un nuevo nombre. Por la noche, entró en su restaurante favorito, que antes frecuentaba con Dexter. Ahora prefería cenar sola, no por soledad, sino por amor al silencio y la oportunidad de pensar. ¿Lo de siempre?, preguntó un camarero conocido. Sí, y un vaso de vino tinto. En una mesa vecina se sentaba una pareja joven. Él hablaba apasionadamente de algo. Ella le observaba con ojos cariñosos. Marilyn se sorprendió a sí misma sonriendo, sin amargura ni envidia. Todo a su tiempo. En casa, sacó de la caja fuerte el collar de su abuela. Los zafiros brillaban a la luz de la lámpara de mesa. Seguían siendo igual de hermosos y misteriosos. Sobre la mesa había un número reciente del Wall Street Journal con un artículo sobre el renacimiento del grupo Creative. Una exitosa historia de reestructuración, rezaba el titular. Si supieran el drama que se ocultaba tras las áridas cifras de los estados financieros. El teléfono vibró. Un mensaje de Verity. Gracias por la recomendación para el proyecto. Significa mucho para mí. Marilyn sonrió. Intentaba ayudar a los antiguos empleados de la agencia, no por culpabilidad, sino porque ahora se daba cuenta de que la vida era demasiado corta para vengarse. Este fin de semana pensaba ir al cementerio donde estaba enterrada su abuela.
arreglar la tumba, sentarse, hablar de todo lo que había pasado. «Tenías razón, abuela», susurró mirando la fotografía. «La fuerza realmente no está en las joyas, está en lo que llevamos dentro». Dexter también ha cambiado. Dicen que empezó a ver a un terapeuta, dejó de beber, se tomó su trabajo en serio. Quizá perderlo todo le hizo reevaluar su vida. La agencia estaba reconstruyendo lentamente su reputación, sin la magnitud anterior, pero con un nuevo enfoque del trabajo y de los clientes. La honestidad ya no era solo una palabra, sino un principio. Marilyn se sentó ante su escritorio y abrió su agenda. Mañana una importante reunión con inversores, luego un acto benéfico en el que iba a anunciar la creación de un fondo de apoyo a los nuevos empresarios. La vida seguía, diferente, nueva, pero no por ello menos interesante. Sin mentiras, sin fingimientos, sin necesidad de representar el papel de esposa perfecta. La lluvia tamborileaba contra la ventana. En algún lugar de la ciudad, los antiguos empleados de Ashton Creative desarrollaban sus carreras, formaban familias, seguían adelante. Algunos seguían trabajando en la renovada agencia, otros se habían ido a otra parte. Y el collar de la abuela. Estaba esperando su momento. Quizá algún día Marilyn se lo pasaría a alguien que comprendiera de verdad su valor, no material, sino espiritual. El valor de la historia familiar, la fuerza y la sabiduría de las generaciones. No era un final, sino un nuevo comienzo, para todos ellos.